Bueno, me alegro. La profesora Velasco González, la verdad que es como una referente en todo lo que es política turística. La profesora, eh, cuando arma su tesis doctoral, o de maestría, no me acuerdo, dice, bueno, voy a estudiar la política turística de España de los años 60 a los 2000. Dice, bueno, seguro que cambió un montón de cosas y después se da cuenta que no cambiaron tantas cosas. La verdad que se viene haciendo bastante igual las cosas. Y se empieza a cuestionar justamente, bueno, ¿y qué es política turística? Y hay pocos trabajos de esta índole en el universo así del turismo, ¿sí? Porque muchos se encajan con, bueno, ¿tenemos una política turística? Sí, sí, tenemos porque tenemos, no sé, una ley de turismo, porque tenemos una secretaría o un ministerio de turismo. Y después eso son análisis que no resisten tanto. Y después vieron como el texto también va, eh, digamos, hilvanando todas estas cuestiones de a qué se le llama gestión, a qué planificación, qué es gobernanza, términos que a veces nosotros los usamos también indiscriminadamente y necesitan cierta eh, constancia y cierta eh, integralidad para trabajar. Entonces necesitamos esto, relacionarnos con eh, literatura o con textos más relacionados con la política en sí misma. Después vemos si eso lo bajamos también al turismo. Pero bueno, Claro, y sí, decime, Agus. per- perdón, no, que además, digamos, habla acerca de un punto importante que es que a pesar de que hay muchas leyes de turismo, muchas, digamos, investigaciones o lo que fuere, no se implementan. La mayoría no se pone en práctica o en el plano, digamos, real, porque tal vez no conviene económicamente o tal vez en el tema de la planificación está muy bien planificado, pero hay que ver todo, digamos, toda la planificación en concreto para ver si conviene tanto económicamente como culturalmente, como, digamos, no es que uno turísticamente pueda hacer lo que quiera en una playa y listo. Es lo que usted decía de la gestión y de la planificación, es como que es un trabajo arduo y el turismo como es tan transversal Mm. y cruza lo que es la economía, el tema humanístico, el tema social, no solo es algo teórico, sino como que hay que tratar de ponerlo en práctica y de usar todos los materiales necesarios para que nuestras ideas, digamos, se puedan llevar al plano concreto y real. Mm. No sé si se acuerdan o si lo leyeron completo, un texto que había, un artículo que había puesto en el Facebook que hablaba esto de la pandemia y de las cuestiones que pueden llevarnos y decía esto de gestionar o transformar, ¿sí? Y a mí me parece clave esa idea en todos los términos, ¿sí? Porque fíjense, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora con las cursadas? Estamos gestionando, bueno, cuánto, cómo tratar de llevar adelante las clases, con las videollamadas, lo que sea. Eh, Oli, voy al baño, Carlitos. Que yo sabía que iba a venir al baño de bueno, Carlitos. puede apagar el micrófono. Eh, Hola, Pablo, perdón. les decía esto de gestionar o transformar eh, para decir, bueno, estamos ahora gestionando. Y hay algunos profesores o algunas personas que se están preguntando, bueno, pero esto, ¿lo podemos seguir haciendo como lo veníamos haciendo? ¿Sí? Entonces, la política turística, se trata nada más de gestionar, de pensar aspectos técnicos, porque digo, eso también es, digamos, algo que nos se relaciona bastante con la formación que solemos dar desde las universidades, ¿no? Donde decimos, bueno, acá en una materia como planificación, ustedes son, o ustedes se reciben como planificadoras, como planificadores, ¿sí? Y ya está. Y después van al campo a trabajar y dicen, bueno, a ver,
yo soy planificadora, a ver, puedo hacer esto, yo ya lo trabajé en la universidad, yo tengo todos los aspectos técnicos necesarios y estarían casi gestionando. Entonces ahí entran esas dos miradas o esos dos enfoques de lo relacional y lo racional, ¿sí? Donde pensamos, bueno, acá también lo que nos falta es eh, el compromiso político, ¿sí? Porque no es ahí, ahí es donde vemos que no es tan simple decir, bueno, acá tienen el plan, ¿sí? Estaba buscando, estoy acomodando toda la biblioteca, aprovechando estas épocas, sí, voy a pintar, entonces iba a sacar un libro acá y ya no lo tengo más. Pero lo que voy es, entregamos un plan, ¿sí? Y decimos, bueno, ahora ya está, tienen que hacerlo así. Bueno, muy lindo, qué linda la encuadernación, qué lindo los colores que usaron, todo, pero esto es imposible ponerlo en práctica. ¿Cómo? ¿Por qué? Si cumplimos con todas las etapas previstas por Acerenza en el año tanto, y por Osorio, y por esto, y seguimos el manual de tal cosa. Sí, sí, pero en nuestra localidad esto es imposible, ¿sí? Ahí es donde choca esta cuestión más técnica con lo político, ¿sí? Un caso, así, un paréntesis, una vuelta, estábamos trabajando con una consultora en unas localidades muy chiquitas de La Rioja, trabajando el tema de desarrollo local y rural, para ver si podían, no sé, adaptarse, no sé, tomar algunas cuestiones del turismo, pero era sumamente difícil, en unos pueblitos en las sierras de La Rioja. Entonces nosotros íbamos a la ciudad principal y de ahí nos tenían que llevar en camioneta a la localidad, se llamaba Sierras de Tuani. Pues les muestro lo que derivó de ese trabajo. Y era una lucha, fueron como 4 viajes durante 6 meses y cada viaje que llegábamos a la intendencia había una persona diferente que nos recibía, no un intendente diferente, pero alguien diferente en el área de turismo y le teníamos que explicar todo lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y el tipo nos decía, ¿y para qué? Pero, flaco, vos estás acá de turismo y me estás preguntando para qué, y el que estaba antes que vos no te explicó que estábamos haciendo este trabajo. Era así, una lucha constante. Y digamos, eso no nos prepara la universidad, te prepara el trabajo en el lugar, ¿sí? De tratar de entender todas esas eh, cuestiones que se van, eh, que van apareciendo con todos los distintos actores también, ¿no? De, bueno, a ver qué características tienen, cómo voy, cómo los encaro, qué me están preguntando, qué me están proponiendo, qué les estoy proponiendo yo, ¿sí? Para no quedarnos con esta idea de, bueno, el turismo es lo mejor que ustedes pueden hacer en la comunidad y tienen que adaptarse porque de otra forma ya están perdidos. Los tipos te dicen, no, y bueno, la verdad que no nos interesa. O, o no te lo van a decir así, pero después vos convocaste a una reunión de capacitación y te vienen 3 personas, ¿sí? Entonces ahí se ve también el compromiso. Y ahí es donde uno empieza a analizar también la política, ¿sí? Hemos trabajado, yo creo que en la primera clase les comentaba esto de un programa de calidad que se llamaba el SIGO, y íbamos a localidades que uno diría, bueno, acá estaban todos reinteresados, nos van a dar van a anotarse, no sé, 30 empresas, qué sé yo, como podríamos esperar de Bariloche, y se anotaban 5. ¿Por qué? Porque dicen Bariloche, y no, nosotros ya tenemos todo cocinado. Y después íbamos a lugares perdidos también en Jujuy, y se anotaban todas las empresas y veías cómo trabajaban en conjunto, y era una masa. Eh, entonces, ahí me parece que está bueno rescatar el enfoque ese, los enfoques estos que presenta
Velasco González, como para decir, bueno, no nos quedemos nada más con la parte técnica, ¿sí? De decir, acá tenemos el plan eh, y listo, ya cumplimos con nuestra parte. Sobre todo ahora que vamos a empezar a meternos más en lo que es la planificación estratégica, y uno diría, bueno, ya está, convoqué a la comunidad, hice todo lo que me pedían, y bueno, ¿qué pasa que no lo están haciendo? ¿Qué pasa que este documento ahora tienen que, eh, no les gustó o lo dejaron ahí archivado, cajoneado? Bueno, esas cosas. Profe, eso tiene que ver, porque eso que usted decía recién de este pueblito de La Rioja, me hizo acordar a que yo en una materia, creo que era recursos territoriales, no me acuerdo bien, bueno, había que analizar un destino y ver qué se podía mejorar o algo así, y yo elegí Termas de Río Hondo, porque había ido y me parecía que era un potencial lugar, y terminé hablando con un flaco que era del ente, y él me comentaba que el problema, digamos, estructural, particularmente ahí, era que todos los que ocupaban, digamos, algún lugar en lo que era el ente o el Ministerio de Turismo, es que era tipo el hijo o el nieto del que había sido la última, o sea, cuando se fue, bueno, llegó el hijo, cuando se fue el hijo, llegó el otro hijo, y así, y por ahí ni siquiera estaban, o sea, capacitados en turismo en lo absoluto, o sea, capaz ni siquiera habían estudiado nada que se le asemeje. Creo que, no sé si tendrá que ver, pero esto que comenta usted, por ahí tiene que ver con eso, de que, bueno, lo ponen ahí porque, tipo, bueno, tiene esta vacante, te copa, bueno, dale, pero capaz que el flaco estudió algo que no tenía nada que ver o directamente nunca se Nunca estuve. interiorizó en el tema, qué sé yo. Sí, mira, de esos casos hay un montón. Digamos que eh, también va cambiando, ¿no? La perspectiva, digamos, en los últimos años está cambiando, pero la verdad, ahora les voy a mostrar un cuadrito sobre las distintas autoridades que hubo en la cartera de turismo, ya hablando también a nivel nación, y diríamos, bueno, ¿y cuántos eran del palo del turismo, ¿sí? Que venían? Hay una realidad, nuestra carrera es bastante joven en cuanto a la cantidad de años que se viene dictando, ¿sí? Qué sé yo, en los 60, eh, digamos que ahí arrancó, entonces hoy alguien de justamente 50 años, 60 años, recién podría haber sido de las primeras camadas, pero si vos agarrabas una persona en el cargo de turismo en los 70 y quizá venía arquitecto, esto. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿no? Perdón, Priscila, también, digo, está cambiando porque ya cada vez hay más municipios que están teniendo alguna persona, algún licenciado en turismo, alguien que estudió turismo, pero no es fácil, no es fácil, ¿sí? No es fácil mismo si vos me decís, no, profe, yo soy de Termas de Río, soy de Santiago del Estero, vine acá a estudiar turismo a Buenos Aires, ahora cuando termine la carrera voy a trabajar allá. Eh, y, y tampoco te van a recibir así, digo, ah, mira, acá vino, eh, hay un, eh, tampoco te van a decir, ah, mira, bien, llegó Priscila, ella nos va a salvar turísticamente y todo. Eh, entonces, hay cuestiones que me parece que también uno tiene que ir, digamos, eh, trabajando mismo en la universidad, que es eh, la cuestión justamente política, ¿sí? ¿Por qué llegó tal a ese puesto? ¿Sí? El puesto de turismo durante muchos años, y también a nivel nacional, era como decir el kiosquito. ¿Sí? Che, a ver, ¿quién? A ver, porque uno no se pensaría un cargo de ministro de Economía como alguien que diga, ah, sí, este un par de veces fue a hacer las compras y administraba bastante bien su hogar y ahorraba. Pongámoslo de ministro de Economía.
¿no? Ahora, viene otro y te dice, no, pero ¿sabes qué? Este tipo viajó por todo el mundo, tiene un conocimiento de la cultura general zarpado, te va a un programa de preguntas y respuestas y sabe todo. eh, ¿Qué lo ponemos de secretario de turismo? Entonces, sí, bueno, hace un tiempo había sonado hasta Iván de Pineda en el gobierno de la ciudad. Sí, creo que no pudo porque el tipo es de España o algo así, ¿no? Y además dijo, a mí me tienen que pagar Por esto. el sueldo. Claro, dice, yo voy a estar como un funcionario público ganando, no sé, 50 lucas cuando yo gano 4 veces más, o no sé, en esa época, ¿no? Pero entonces el cargo de turismo muchas veces es así, ocupado o durante mucho tiempo, por eso digo, la perspectiva es que vaya cambiando. Si ya hay varios municipios que tienen gente que trabajó en turismo, eh, pero durante mucho tiempo fue así. Les cuento otra así anécdota. Un tipo, estábamos con esto, con un programa SIGO en Villa Unión. Villa Unión está ahí cerca de Talampaya, en La Rioja. La verdad que es un lugar turístico. Explota en una época que es así, Semana Santa, vacaciones de invierno, que toda la gente va a Talampaya y hace noche ahí. Después el resto del año más o menos. Es más, ahí también se podría pensar otra parte de la política, porque en un momento, ¿se acuerdan que tuvimos un presidente de los 90, también riojano, había propuesto hacer un paso fronterizo en esa parte, que se llama Pircas Negras, y iba a ser algo así como el paso de Jama en Salta, ¿sí? No, Jujuy, el paso de Jama, algo eh, bicontinental, ¿sí? De Pacífico, Atlántico, lo que sea. Y nada, quedó ahí, pero en ese afán, en toda esa propuesta, un montón de hoteleros, de inversores dijeron, acá está la papa, tenemos que poner guita acá. Bueno, quedó así, con hoteles muy grosos, pero turismo hasta ahí nomás. Y nosotros estábamos con este programa de calidad y teníamos ¿cómo se llama? El director de turismo ahí de Villa Unión, y no nos acompañó en ningún momento, a ningún lado. Cuando uno tendrá que decir, bueno, este es el tipo que no, nos, nos funciona como nexo entre lo que venía bajando de turismo nación a localidad de la provincia. ¿Sí? Entonces, es más, después yo me encuentro a una de las secretarias de la provincia de turismo, me la encuentro en el aeropuerto y me dice, ah, sí, lo vi a fulanito, vino al acto que hacía el gobernador en la capital. Y yo le dije, vos no tendrías que estar acá, vos tendrías que estar trabajando con estos chicos que estaban ahí aplicando el programa en tu localidad. Pero ¿qué estaba pensando el tipo? Estaba pensando políticamente. Dice, si a mí me ve el gobernador acá o me ve tal otro, yo tengo más posibilidades que trabajando. Entonces, sirven como escalera, ¿no? Muchos de estos puestos. Entonces vos hoy ves a uno, después ves al hijo, ves a... Y nosotros nos preocupamos porque lo vemos en el turismo, pero también hay otras áreas que son así. Bien, Eh, digamos, va cambiando. ¿Qué nos falta también del todo para cambiar? Bueno, empezar a dimensionar eh, que hay una cuestión de, si se quiere decir de alguna forma, de militancia también. ¿Sí? Vos no podés entrar en algunas localidades diciendo, bueno, yo soy el experto en turismo, pero eh, no te conoce nadie en la localidad, nunca fuiste a una asamblea, nunca te quedaste charlando con los empresarios, con el sector público, con esto. Entonces, ahí va a primar la gente que ya viene del palo más político. Entonces ahí lamentablemente es cuando uno ve esto, gente que, pues sí, no está formada en nuestra disciplina, pero tiene ahí
el nexo o las cuestiones con la sociedad, ¿sí? Digamos, en los últimos meses tenemos el ministro de Turismo y Deporte, y es Matías Lammens, ¿sí? Y uno diría, bueno, eh, se puede leer de varias partes. Primero, el favor político, es decir, bueno, hiciste la verdad con una buena campaña en la capital, hiciste una buena pelea contra la reta, tampoco te vamos a dejar ahora en banda, algo te va a corresponder en el gobierno. Esa sería una lectura. La otra lectura diría, bueno, el tipo que viene del deporte, que trabajó en San Lorenzo, hizo una buena campaña en su momento, tiene idea del deporte, pero además también con un discurso de los clubes sociales, cuando no sé, se aumentaba la luz y todo eso. Entonces podríamos ir por ese lado. Pero después también le pegaron de todo lo otro diciendo, pero este tipo que sabe de turismo. Y lo que podría saber cualquiera, ¿sí? Porque viste que van no sé, a las cataratas y dicen, ay, qué gran potencial que tiene este lugar. Y sí, flaco, ya se sabe eso. Decime otra cosa. Pero ahí donde no le vamos a ganar en la parte de la rosca, ¿sí? Eso, hablándolo así, lisa y llanamente, ¿no? Porque nos falta eso. Falta, si uno dice, ¿qué pasa? Que uno ocupa el lugar, después viene el hijo, y nos falta trabajar más todo el aspecto político. Pensamos que con lo técnico ya resolvemos todo, y no es tan así, ¿sí? Justamente la universidad no nos forma solamente con esto, con teoría, con esto, con casos prácticos, todo, pero bueno, a ver, movámonos, no sé, ahora en San Martín, y digamos, a ver, ¿qué están haciendo ustedes con turismo? ¿Qué hay acá? ¿Hay una dirección de turismo social? Bueno, y no nos quedemos en la discusión de, ay, a ver, ¿quién es el director? Ah, este tipo o esta mina no hizo la carrera de turismo. Bueno, salgamos de esa discusión, porque es una discusión que a priori no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Si nosotros no podemos discutir qué sabe Lames de turismo, o qué sabía Santos de turismo, o qué sabía Meyer de turismo, o si vamos a hurgar a ver el título, ¿sí? Digamos, no es que estamos como les digo, en otra área donde, no, mira, si no sos abogado, no podés ser juez si no tenés tal cosa, ¿sí? Eh, digamos, de repente hace relativamente poco hay un colegio de profesionales de turismo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A nadie se le ocurriría decir, yo vendo una casa, bueno, toma, te firmo yo un papel. No, flaco, tenés que ir a un escribano, ¿sí? Necesitas cierta autoría. Ahora, en turismo, eh, y esto ya bajando a la parte hasta privada, si quieren, eh, ¿quién puede ser idóneo en una agencia? ¿Sí? Y bueno, se estuvo trabajando en eso, ¿sí? Tenés que ser técnico, tenés que estar registrado, pero después si te dicen, ¿y cuánto cobra un idóneo en una agencia? ¿Qué sé yo? Lo que quieran, ¿sí? Lo que quiera el dueño. No hay, no hay un tarifario como cuando uno, no se va al colegio de ciencias económicas y dice, legalízame este papel, bueno, 500 pesos, 100 pesos, eh, no, el idóneo en turismo. Entonces, digo, tenemos que salir de la discusión así tan eh, unidireccional, de decir, este tipo no tiene la carrera de turismo. Puede ser, y no estaría mal en un principio. Después podemos discutir cómo trabaja, cómo hizo el equipo, todo. Pero nosotros si queremos ir por otro lado, tenemos que decir, a ver, ¿y este tipo de qué organización es? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué, ¿A dónde está apuntando? ¿Sí? Eh, en su momento, mismo el ministro de Turismo durante la presidencia de Macri, Gustavo Santos, era cordobés y venía el organismo de turismo de Córdoba, que era la agencia Turismo Córdoba. Eh,
Y en un momento el tipo estaba en auge y la verdad que las cosas que decía y lo que decían los organismos internacionales estaba bueno, de Argentina, creciendo, todo. Y el tipo ya estaba pensando en, voy a ser gobernador de la provincia de Córdoba, ¿sí? Todo ya estaba ya armando casi el grupo para lanzar esa candidatura. O si no era gobernador, senador por Córdoba o lo que sea. Después sí, tuvo que bajar, pero digo, siempre hay una aspiración política y se ve sobre todo en mayor medida en los municipios más chicos. De nuevo volviendo a esto, ¿no? Pareciera que derivó en toda esta charla, pero en temas de Río Hondo, vos también podrías decir, bueno, además de ver cómo fue variando todo el turismo, los directores o lo que sea, después estaría bueno también ver a dónde se fueron todos estos que pasaron por turismo, dónde siguieron yendo. Y acá también hay otra parte que, digamos, en otros ámbitos sería un escándalo, pero cómo varía y el paso, ¿sí?, de la actividad pública a la actividad privada, ¿sí? Porque ahí vemos como tipos que vienen y tienen, no sé, 3 hoteles, de repente después son directores de turismo, y obviamente que van a favorecer a sus hoteles o a su gremio, y después vuelven a la actividad privada como si nada. Esto en otras, sí, en otras áreas del gobierno, ¿sí? Si alguien viene y te dice, bueno, yo soy ministro de Energía, pero bueno, también tengo petroleras, ¿sí? No pasa nada. Pues sí, no, es un escándalo eso. Pero en turismo pareciera que no. Sí, en turismo vos podés tener hoteles, podés tener esto, y después el, el que se había mismo propuesto como ministro de Turismo en el 2015, cuando estaba ahí la candidatura de Scioli, era Maurice Clos de Misiones. Hoy en día es el senador, pero el tipo, si uno pregunta en Misiones quién es Maurice Clos, le dice, ah, sí, es el dueño de todos estos hoteles. Entonces, decir, ojo acá también. Chicas, les comento por las dudas, creo que quedan 30 segundos. Si se corta, volvemos ahí a engancharnos. Eh, pero digo, ¿cómo este traspaso, ¿sí?, de un ámbito privado al público en turismo se ve mucho más? Y eso para mí también es muy grave, eh, ¿sí? Porque rompe ahí con la cuestión de la política a largo plazo, ¿sí? Porque estamos siempre más pensando en los intereses de cierto sector, del sector privado, ¿sí? Pero hoy en día es una de las localidades insignia del turismo, mismo en Argentina, pero en Santiago del Estero sin duda. Eh, y además como eh, modelo de turismo termal en Latinoamérica, pero porque le pusieron todo ahí eh, y construyeron de un lugar que no tiene otro interés turístico u otro patrimonio, como quieras llamarlo, le mandaron todos los hoteles, casinos, Sí, restaurantes. el tema es que, o sea, lo que yo vi cuando fui, que pasa justamente eso, por ejemplo, había un montón de lugares, por ejemplo, donde faltaba infraestructura, por ejemplo, no sé, hay una parte donde hay una represa Sí, y hay todo, no sé si es un río, un lago, no sé qué, y tipo, era como un descampado y de repente llegabas ahí y yo proponía eso, como que faltaba un poco de infraestructura y lo que me decía este muchacho de lentes que, digamos, como que a todos les interesa y todos se hacen la plata, digamos, cuando es el MotoGP. Entonces todo gira en torno a eso. mm, Y bueno, y durante el año con los jubilados, que en realidad son todos también arreglos porque es todo enlatado lo que se vende. claro. Eh, y nada, básicamente eso, como que no les importaba, digamos, como invertir en infraestructura y demás, porque ya saben que los dólares lo hacen con el MotoGP, a lo Mm. sumo con alguna otra cosita, pero
Sí, sí, y es difícil en esas localidades tan focalizadas en un tipo de turismo y en ciertos eventos, eh, romper primero la estacionalidad y romper después esto de decir, vamos a hacer turismo todo el año. No, si no nos interesa, si con 20 días que explotamos esto a full, ya, ya está, o 30 días o 50 días, ¿no? Por eso eh, pensemos también, ¿no? No sé, lugares como de la costa o algo que uno dice, bueno, tienen 45 días, 50 días de temporada y los tipos, claro, cuando llegan los turistas sacan esa ametralladora, porque dice, es ahora o nunca, ¿sí? Pero pensemos justamente en esta temporada, es decir, bueno, y las localidades que estaban esperando con la Semana Santa, eh, el turismo de invierno, ¿sí? Cómo se va a ver afectado con todo esto, eh, es difícil. Entonces, día de mañana, no sé, la terma de Río Hondo, y no sale más caliente el agua. ¿Qué hacemos? Y levantemos todo y nos vamos, no sé, porque no construiste otra cuestión. Es difícil, digo, pocas ciudades lo pueden hacer, qué sé yo, nosotros podemos hablar desde Buenos Aires y decimos, bueno, ya está, Buenos Aires no tiene estacionalidad, tiene eventos, tiene eh, patrimonio, tiene lo que ustedes quieran, pero no es tan fácil construir algo, un modelo de turismo así. Bueno, eh, ¿alguna cuestión más sobre el texto de Velasco González? Profe, yo tengo una duda. No me quedó muy claro lo que es el enfoque racional y relacional. Ujú. Bueno, es un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? Un enfoque que en un momento se trabaja más desde el lado netamente técnico, ¿sí? A otro que incorpora en esa mirada o en ese análisis también la parte política, ¿sí? Entonces, eh, el relacional, ¿sí? El que trabaja todo las cuestiones de poder, que yo le decía en la primera clase, ¿no? Cuando trabajábamos, o yo les recordaba un poquito lo que era el sistema turístico. Y el sistema turístico siempre nos enseñaron que hay una esfera que tienen los turistas que va y se traslada hacia un lugar receptor y que tiene la oferta, ¿sí? De la demanda a la oferta, de la demanda a la oferta. Entonces nosotros nos quedamos con eso. Pero ese modelo no incluye justamente todas las tensiones que hubo de poder para decir, ¿por qué llegaron acá? ¿Querés bajar eso? ¿Sí? ¿Por qué pudieron llegar acá a este lugar? ¿Quién fue el decisor para que este lugar se convirtiera hoy en lo que es? ¿Sí? ¿Cómo se transformó? Entonces, ahí es donde empieza a jugar el enfoque relacional. Y ahí es lo que te decíamos recién con todas estas cuestiones, hablando de Termas de Río Hondo. El aspecto técnico, ¿sí? El aspecto más racional, si se quiere decir, bueno, pero acá está el plancito, acá hicimos el informe técnico, lo tenemos que llevar así. Lo van a dejar de lado si la cuestión política es más importante, ¿sí? Si dijeron, bueno, a ver, tomando de nuevo el caso este que menciona Priscila, eh, ¿cuáles fueron las gestiones para lograr traer el evento este internacional de MotoGP a la provincia de Santiago del Estero? ¿Sí? ¿Recuerdan también cuando pasó lo del Dakar? Cuando pasó, digamos, eh, París-Dakar es el evento, que era, bueno, estamos un evento netamente casi europeo, haciéndolo ahí en Senegal, ¿sí?
cuando la cosa se puso más áspera y los senegaleses había terrorismo, guerra civil, o como quieran llamarlo, pero para los europeos no fue un lugar seguro, dijeron, bueno, ¿dónde podemos irnos? A Latinoamérica, donde nos van a recibir de brazo abierto por más que le pasemos arriba de un cementerio arqueológico con estos 4x4 no nos van a decir nada. Listo, los hacemos allá. Entonces, ¿cuáles fueron las gestiones? Ahí podés entender también el aspecto más relacional, decir, bueno, a ver, ¿quiénes estuvieron ahí atendiendo todas esas cuestiones? ¿Qué tuvieron que negociar para que pasara por tal provincia y no por otra? ¿Cómo después de casi hacerlo enteramente en Argentina, empiezan, bueno, y hagámoslo también en Chile, hagámoslo también en Bolivia? Bueno, ahora no pasemos por Argentina, pasemos por Perú. Ese es el enfoque que acá muchas veces no entra en el análisis. Nos quedamos más con el análisis de, bueno, a ver, veamos el circuito del Dakar, pero no vamos un poquito más al fondo y decimos, bueno, a ver qué pasó ahí, quiénes se sentaron a negociar. Y fíjense ahora cuando también los estados empezaron a decir, y podrían darnos un poco más de guita esto del Dakar, ¿no? Ya que vienen acá. Y lo del Dakar, digo, me parece que en África la cosa no está tan fea como hace tantos años. Podríamos volver a África. Y ya está, ¿sí? El Dakar no se hace. Entonces, ahí hay toda una... Entonces, Esto sería todo relacional, ¿no? claro, exactamente. Sí. Racional sería, hagamos un estudio de impacto por dónde tiene que pasar el circuito del Dakar, pero el relacional nos diría, bueno, tiene que pasar por esta provincia porque ahí el gobernador eh, no nos puede, hace mucho que no le bajamos ningún programa de asistencia o algo y le debemos algo y entonces vamos a cumplirlo de esta manera. ¿Sí? Eh, es así. Digamos, no sé si está bien, pero yo lo relacioné con lo relacional, sería, digamos, como puja de intereses o lo que tiene que ver con eso, y lo racional, todo lo contrario, o sea, digamos, tiene que ver con la, ¿cómo se dice? Me sale profesionalización, pero no es eso, es, digamos, con estar capacitado, con entender, con saber sobre el tema. Sí, sí. Acá también lo que está planteando la autora es no nos quedemos con una mirada sola, ¿sí? Porque esto es de nuevo decir, este tipo nunca hizo la carrera de turismo, pero quizás tiene en su haber, no sé, la gestión y el trabajo con un montón de instituciones civiles, no sé, con clubes, con centros de jubilados, con esto, y entonces el tipo tiene una cabeza enorme, una cantidad de contactos que levanta el teléfono y te dice, sí, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? Sí, dale, a full, lo hacemos. Y no tuvo que... Ahora, ahí también, ¿qué pasa? Ese tipo puede tener una cabeza así, muy estratégica, pero necesita después de relacionarse con tipos que tengan el saber técnico, que le digan, esto tenemos que hacerlo por este lado, porque si no, nos van a matar, ¿sí? O esto que vos me estás planteando, así, hacerlo en esta época, no sirve, tenemos que hacerlo en tal otra. Ahí es donde necesitas el aspecto más racional. Eh, Viene alguien y te dice, sí, bueno, construyamos acá un puerto de, no sé, para embarcación, pero flaco, estás en Termas de Río Hondo, no vas a, digo, es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero, digamos, a veces tenés que bajarlo y decir, bueno, estas cosas sí las puedes hacer acá, ¿sí? Eh, Más adelante vamos a ver un plan estratégico de la municipalidad de General Alvarado. General Alvarado sería el municipio de los más importantes que está ahí, es Miramar, pero está Otamendi, otros más. Y en el plan hay cuestiones que se plantean de una marina deportiva, de qué sé yo, y después vos hablas con gente de Miramar y te dice,
¿sabes lo que estoy para que me cambien la luminaria acá de la calle? Entonces voy a decir, nivelar esto, ¿no? A veces estas ideas que nos vienen de turismo, de la sustentabilidad, de la nueva forma de turismo, todo, y pareciera que siempre estamos corriendo atrás de una nueva moda, ¿sí? Eh, si ustedes analizan, por lo menos hasta hace unos meses, la oferta de turismo de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, pongamos esto, ¿y qué está de moda ahora? Y no sé, correr. Bueno, hagamos un circuito corriendo, y hagamos un circuito tal. ¿Cuál es la idea de lo que se vende? No hay mucho, es la cuestión de ir atrás de los negocios, ¿sí? Y además, como sabés que en Buenos Aires vas a tener turismo todo el año, como que no les calienta tanto eso, pero otros municipios se tienen que romper la cabeza. Y ahí entonces entran las dos partes, lo relacional con lo racional, ¿sí? Siempre se pueden ver esto, ¿sí? Un aspecto racional podría ser, bueno, acá tenemos el plan, pero después, eh, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Sí? Eso es lo que nos falta, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Va quedando un poco más claro esto? Bueno, Sí, sí, sí. buenísimo, Maíz. Eh, Bien, avancemos entonces un poquito con este texto que les mandé de Osorio García, que empieza a trabajar también la planificación en Latinoamérica, ¿sí? Eh, ¿Lo entendieron? Vi que, bueno, varias me mandaron el trabajito. Hubo quizás una cuestión técnica ahí me quise hacer ahí el innovador y puse la clase en un formato ahí del campus virtual que se llama libro, porque sé que ese es como más fácil para leerlo en el celular, pero quizás alguna no se dio cuenta que había como que ir pasando las páginas y entonces quedó ahí. No, está bueno igual. Yo lo encontré de suerte tocando porque justo vi la flechita, pero si no, no lo hubiera visto. Pero está bueno igual. Eh, es Claro, como yo pensé que las flechitas eran para subir y bajar la página, no para cambiar de hoja. es un recurso que está bueno por, si yo quiero seguir agregándole cosas después a esa misma clase, es más fácil. Si no, en cambio, si yo subo la clase, no sé, en un Word, tengo que eliminar el Word y subir un nuevo Word o lo que sea. Y también, bueno, no sé si ustedes acceden desde la compu o si usan el celular, pero es como que se organiza mejor cuando uno lo ve también en el celular, no le queda tan desfasado. Pero bueno, eh, ahí con qué cuestiones me quiero quedar de ese texto. Primero, la contextualización, ¿sí? Decir, bueno, acá tenemos que trabajar en consonancia también con la historia, ¿sí? No podemos pensar una planificación sin saber qué estaba pasando en ese momento en el mundo o en la región, ¿sí? Eh, yo ahora les voy a mostrar una serie de puntitos ahí que sobre todo acá en la Argentina van apareciendo. Eh, entonces, del enfoque desarrollista al estratégico, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué encontramos? ¿Cuál era el contexto? ¿Sí? Todas esas cuestiones. Eh, Después otra cuestión también importante, eh, la, sobre todo desde el primero, desde el desarrollista, la función o el rol de los organismos internacionales, ¿sí? Los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial, eh, más adelante sería la OMT, pero la OMT no da créditos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente el Banco Mundial, que yo les pasaba ese otro texto de Manuel Descartes, ¿sí? Cómo
muchas veces nos hacen pensar que no, es ahora bastante reciente, que la política ingresa en el turismo del lado de... ¿Qué pasa, Brian? Estás rompiendo la cuarentena, me parece. ¿A dónde te fuiste? Estoy en el patio, estoy en el Ah, patio. bueno, bueno. Nos Ya, quedamos ya me la tranquilos. veo en la cara, así que pongo video, tranquilo. No, estuve presente siempre. Bien, bien. Em, les decía, ¿no? La idea esta de pensar que eh, se no, la aparición de la política es en los últimos años porque tenemos ministerio o porque los estados empiezan a incorporarlo al turismo en sus agendas o en sus cargos, no es del todo cierta, porque la política estuvo siempre también metida ahí, ¿sí? Pasa que venía quizás más del lado internacional. Entonces, el, la ONU decía, armaba una conferencia y decía, bueno, este es el modelo que tienen que seguir los países en vías de desarrollo para trabajar el turismo. Y avanzaban todos en ese lado, todos hacia ese lado, ¿sí? La conferencia de Roma del 63 armó todo un documento de recomendaciones para la industria de viajes. Y ese es como el manualcito que agarran todos los países y sobre todo las carreras de turismo que les decía antes, que empezaban así en los 60, ese es el manual que utilizan, que de nuevo lo bajan o se piensa nuestra actividad desde el ámbito netamente técnico, ¿sí? Tenemos que hacer esto, tenemos que facilitar la entrada de turistas generando, no sé, mayores facilidades en los visados, en los pasaportes, tenemos que hacer esto, pero esos documentos no hablan de, bueno, hagámoslo desde el lado político. ¿A quiénes vamos a beneficiar generando este tipo de turismo? ¿Sí? ¿A quiénes vamos a estar representando? Eh, no sé si se va entendiendo, ¿no? ¿Cómo va la aparición y ¿cómo se diría? La función que cumplieron estos organismos internacionales, ¿sí? Porque básicamente el turismo lo van a hacer de esta forma, pero sin posibilidades de que los estados se preguntaran, ajá, ¿y por qué lo tenemos que hacer de esta forma? ¿A quiénes estaríamos beneficiando? ¿Sí? Eso, digamos que es más nuestra tarea hoy en día, ¿sí? De cuestionar los modelos de desarrollo, cuestionar los modelos de planificación, cuestionar esto que dice Priscila, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué una localidad se basa nada más en un evento masivo muy importante y después mantengámoslo con los jubilados? ¿Sí? Ese es el único modelo que se puede plantear ahí. Entonces, ahí tenemos los enfoques del desarrollista, el económico básicamente sigue estando, ¿sí? Es el que trabaja más toda la cuestión de, en su momento, los paquetes turísticos, ¿sí? Si se quiere, ¿no? Todo lo más relacionado con eh, con una idea de esto es lo que funciona, ¿sí? La gente quiere esto, quiere comida, quiere dormir en una cama de tales características, quiere diversión, quiere playa, listo, le damos eso. Eh, yo les decía, ¿no? O me acuerdo, o sea, si les preguntaba, ¿cómo va a cambiar esto, por ejemplo, en una industria de los cruceros? La industria de los cruceros es, el tipo que hace crucero no es solamente que dice, ay, yo esta vez quiero hacerlo en el Mediterráneo y visitar tales cosas, es el crucero en sí mismo el producto, ¿sí? Con las comidas, con todo. ¿Y quién se va a meter ahora con otros 3.000 pasajeros, ¿sí?
en un lugar confinado donde a uno le agarra algo y, o sea, porque primero nos sorprendimos con ese crucero que estuvo ahí varado en las costas de Japón como 15 días, ¿sí? Había algún pasajero argentino o algo. Pero, ¿cómo se van a replantear todo esto después de la pandemia? Pero, digamos que desde una planificación económica, ese sería un producto bárbaro, porque si, ¿qué quiere la gente? Y comer todo el día, escabiar todo el día, vamos a dárselo así, pa. eh, y, y en qué nos vamos a fijar? Y en los grandes conjuntos hoteleros, en los cadenas internacionales, eh, y entonces ahí de nuevo los estados que adoptan ese modelo o ese enfoque, que están pensando, este es el modelo de desarrollo que nos conviene. Viene el hotel y te dice, a mí dame exenciones impositivas por 10 años, dale, sí, buenísimo, pero ¿me asegurás que vas a estar acá? Porque yo si ahora pongo este hotel en esta localidad, van a venir más gente. Sí, listo, vos dame esto, y se quedan con eso. ¿Bien? ¿Vamos bien? Hágame sí, algo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Sí, Buenísimo. profe. Digamos que este también es la idea que tienen muchos municipios, mismo acá en la Argentina, en el interior, cuando quieren empezar a desarrollar turismo, dicen, bueno, ¿y qué? No lo desarrollamos porque no tenemos un hotel de cadena. Entonces, cuando llegue Howard Johnson o Holiday Inn, no sé, ahí vamos a andar mejor. Y después, y necesitamos un bingo o un casino. Y después vos ves localidades de menos de 3.000 personas con un hotel de cadena, con un bingo. El bingo básicamente funciona porque la gente que ahí, que son todos estatales, van y terminan jugándolo todo ellos. Es decir, pero entonces no era que estaba pensado, la excusa era que era para el turismo, pero la realidad que acá el negocio pasaba por otro lado. Eh, pero eso es lo que tiene el enfoque económico, que es bastante eh, pensado únicamente de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué está buscando hoy el turista? Bueno, vamos a dárselo, ¿sí? ¿Qué falta acá? Y pongámosle tal hotel que va a venir, o tal restaurante, o armemos una terminal de ómnibus y el turismo va a llegar. Y si vos armaste la terminal, pero no hay ninguna compañía que llegue hasta ese lugar, ¿para qué lo hiciste? ¿Sí? Eh, bueno, no- es medio quizás violento o muy tajante esto que estoy diciendo, pero de nuevo, es el Estado casi por afuera. Acá estamos dejando, si pensábamos en el cuadrito ese que les decía, los decisores, la idea de quienes lo llevan adelante, tiene que ver más con el sector privado. ¿Sí? El sector privado apuntando a necesitamos esto. Para que yo invierta necesito estas garantías, necesito esto, eh, que me bajes los impuestos acá, que me des un préstamo, todo. Y el Estado pensando que, bueno, sí, esa es la manera de generar un turismo más interesante o más fuerte acá en la ciudad, lo concede. ¿Sí? Pero no significa que ya sea una solución. De nuevo, acá siempre se está pensando casi de arriba hacia abajo, ¿sí? En un momento estábamos pensando desde organismos internacionales que decían hagan así las cosas, y ahora estamos también pensando en, en otro modelo, pero también ligado con cadenas internacionales, ¿sí? Eh,
yo les compartía en el Facebook hace unos días esto de la WTTC, la World Travel and Tourism Council, Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es como la máxima representatividad del sector privado mundial. Y claro, cuando uno entra en esa página y dice, a ver, ¿y quién está? Y la dueña de tal hotel, la presidenta de tantos cruceros, el jeque árabe que tiene tantas islas y tantas cosas. Y decís, mamita, sí, y yo, estos tipos están pensando en el desarrollo local de comunidades y si eso es lo que nosotros esperamos, y vayamos a preguntarle a otra gente, ¿sí? Ahora, si mi idea es, vamos a hacer guita con esto, y no me importa a quién caguemos, y bueno, vamos con esto, tipo para adelante, ¿sí? Pero, digamos que esas son cuestiones que muchas veces no entran en la lógica de las decisiones políticas. De nuevo pensando en esto, ¿no? Cómo la relación entre turismo y sector privado es bastante fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, si yo ayudo a esto, después quizás también esto me sirve para mi hotel. eh, ¿Saben a cuántas localidades fui que me decían lo más campante? Ah, sí, este es el hotel de tal político, en Salta. Ah, acá, ¿cómo se llamaba? El que fue ahora candidato también, se me fue, de Salta, el joven que iba con la baña, Urtubey. Ah, sí, acá Urtubey se está haciendo su finca con viñedos, no sé en dónde era, en San Lorenzo, en algún lugar así de Salta. Ah, sí, esta es la mansión del gobernador Romero. Y decís, bueno, claro. Los tipos salen después de su actividad política y siguen igual en la política, pero tienen su hotel boutique con viñedos, con toda la cosa. Bueno, a nadie le hace ruido eso, pareciera. ¿Alguien comentó algo? Bueno, entonces hasta ahí esos dos enfoques. Tenemos un tercero, que es lo de la espacial o físico. Calculo que ustedes trabajaron a Bullón, ¿no? ¿En algún momento? Sí. Sí, mucho, sí. ¿Y qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gustaba? ¿Parecía algo interesante? ¿Cómo lo llevaban? ¿Algún comentario? Si no me equivoco, lo vimos más del lado de marketing. ¿Ah, sí? Si no me equivoco, sí. Sí, sí, lo vimos en marketing. ¿Y por qué en marketing? ¿Qué veían de marketing de Bullón? Tiene un libro, creo Ah, que tiene un no, libro de marketing, es cierto. Por ahí, por ejemplo, tienen un modelo de, a ver, ¿cómo diríamos? De personalidad, de referente de turismo, que no viene del palo del turismo. Bullón era arquitecto, ¿sí? Y sin embargo, si a él le preguntaban, che, ¿y vos tenés el tablero de arquitecto? Y sí, lo tengo, pero para apoyar cosas. No se ponía a hacer planos, ¿sí? Pero en los 70, ¿quiénes iban a ser profesores de turismo? ¿Quiénes iban a ser los referentes? Bueno, los que venían del lado de la arquitectura, del urbanismo, ¿sí? de esas cuestiones. Eh, y si bien después sí, Bullón es verdad, tiene un libro de marketing turismo y después tiene otros también de, bueno, cómo hacer proyectos y otro de cómo, de turismo y medio ambiente, turismo y sustentabilidad, digamos que la base es un libro que es planificación turística del espacio. Y que ahí
arma toda o desglosa toda la teoría de la tipología de los espacios. Y ahí yo les ponía en la presentación y en la clase una serie de fotos de Cancún, por ejemplo, un blog que mostraba también esas cosas y diciendo, bueno, mirá, esta localidad, este punto que puede convertirse al turismo, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Sí? Bueno, haciéndolo de esta forma. Entonces, también desde una visión casi, digamos, por arriba, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, me subo un helicóptero o agarro el mapa y lo pongo acá en la mesa y empiezo a ver, ¿dónde hacemos la ruta? ¿Dónde ponemos los hoteles? ¿Dónde vamos a generar un campo de golf? Bien espacial, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno dice, trabajemos sobre el espacio? El espacio no existe, ¿sí? El espacio es una construcción, pero tampoco es una construcción que incluya a lo social, porque cuando ya empezamos a hablar de, a ver, en este espacio habitan personas que tienen tales características, que hacen tal actividad económica, que se relacionan de esta manera, que hay pujas de poder, ahí ya tenemos que hablar de territorio, ¿sí? Esa es como una diferenciación bastante básica, pero en el territorio ocurren las luchas de poder, ¿sí? Entonces, fíjense, esa palabrita que dice planificación espacial o planificación territorial no es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando uno piensa que, ay, vamos a hacer, estoy armando un texto y pongo espacio, lugar, territorio, y los uso como sinónimos, si lo bajamos al plano de la geografía y los conceptos que nosotros tenemos que trabajar desde el turismo, tenemos que prestarle atención, ¿sí? Porque no son exactamente lo mismo. Y justamente este enfoque plantea la planificación del espacio. Y es ahí donde uno dice de nuevo, bueno, ¿y qué pasa con la comunidad? ¿Sí? ¿Qué rol se le asigna? ¿Sí? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo se van a trasladar? ¿Sí? Uno puede planificar que un lugar sea más o menos accesible para quienes lo quiere que habiten ahí o que visiten eso. Fíjense, yo vivo en Devoto, casi en el límite entre Montecastro y Devoto. Pero hay una parte de Devoto que tiene casas muy lindas, donde las calles son empedradas, y vos decís, bueno, ¿y por qué esto acá? ¿Por qué estas casas tan lindas? ¿Y por qué está tan lejos de un colectivo? ¿Por qué? Porque se buscó eso, ¿sí? Está entre dos vías, entre tales lugares, y decir, acá va a llegar tal sector de la población, ¿sí? Va a poder vivir acá este sector. Si yo quiero plantear una vivienda más del tipo accesible o algo, y no sé si la puedo poner ahí también, ¿sí? O cuando uno piensa en una localidad del interior y dice, bueno, quiero construir acá en Purmamarca, bueno, ¿y cómo van a llegar los materiales para construirlo? ¿Cómo van? No, quizás no se pensó tanto desde ese lado, ¿sí? Y acá hay, por eso digo, hay a veces que se hacen dispositivos hasta tecnológicos, hasta decir, armo un puente, hay un caso muy, muy citado en Estados Unidos de una playa que en los 50 por ahí estaba orientada a cierto sector de la población y no quería que vaya a otro sector. Entonces quisieron puentes que para llegar a ese lugar tenías que pasar por abajo del puente, pero el puente era bastante bajo. Entonces, ¿qué lograban así?
que los colectivos no pasaban. ¿Y quiénes? Y si no pasaban los colectivos, ¿qué pasaba? Y bueno, la población que no quería que vaya era la que se movía en colectivo, ¿sí? Entonces ahí se aseguraban que solamente llegaran los que tuvieran auto. Ese es el modelo de planificación espacial. Bueno, hay ciertos lugares que uno diga, uy, acá esto es hermoso, pero pasa que no tiene un aeropuerto o no tiene rutas en tan buen estado. Pensemos, pero podría venir más gente. Quizás están pensando eso, o están buscando eso, que no llegue tanta gente, ¿sí? Pensémoslo desde los orígenes de Mar del Plata, ¿sí? Diciendo, ¿quiénes llegaban a Mar del Plata hacia fines del siglo XIX? Y una élite muy acomodada, ¿sí? Que tenía los recursos para llegar, para moverse por, no sé, un viaje de 4 o 5 días hasta llegar ahí. ¿Mm? Entonces, esto también tiene que ver con la planificación espacial, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo voy generando ciertas entradas, ciertos dispositivos, ciertas cuestiones para fomentar el turismo de cierto sector y desplazar a otro, ¿sí? O para que se vea una cosa, lo que yo quiero, y no otra. ¿Se va entendiendo lo que les comentaba, esto del enfoque espacial? Sí. Sí, sí. Les voy a pasar les puedo pasar el texto de Bullón y una presentación, así un PowerPoint de cómo es básicamente esa tipología que el autor presenta, ¿sí? Desde el lado ahí eh, de la tipología del espacio. Entonces, habla de zonas turísticas, áreas turísticas. Digamos, ¿para qué nos sirve esto? Para también poder, digamos, es un modelo, es un enfoque que se sigue trabajando, ¿sí? Con aplicaciones o ciertos conceptos que van a venir ahora de el último de los enfoques, del enfoque del estratégico, pero también, digamos que toma algún recurso o alguna característica de la planificación espacial. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de pensar el espacio, de trabajar con cartografía, ¿sí? Hoy, además de pensar así en un mapa, hoy deberíamos ya pensar en, bueno, algunos recursos que nos dan los sistemas de información geográfica, lo que se puede hacer con Google Maps, lo que se puede hacer con varias cosas. Eh, entonces ahí eh, tenemos más herramientas que hace años, ¿sí? Hace, qué sé yo, 10 años, o sea, no tienen que irse muy lejos en el tiempo, conseguir una imagen satelital era como, wow, sí, mirá, Google Earth lo está haciendo. Y ahora uno se mete en las páginas de Conea, por ejemplo, o de otros ambientes, y te bajás imágenes satelitales que antes te pagaban fortuna para poder tomar una imagen y decir, bueno, a ver, puedo tomar una decisión en base al uso de suelo que se da en esta parte. O sea, no nos damos cuenta de los recursos que están a nuestra mano. Pero antes esto, la planificación espacial era como mucho más, eh, que requería mucho más personal, mucha más técnica, ¿no? De decir, bajo al lugar, empiezo el relevamiento, ¿sí? La planificación, entonces fíjense esto, ¿no? También esta palabrita, relevamiento, ficha turística, ficha de relevamiento.
es una de las herramientas que aparecen en este enfoque y que hoy en día se siguen utilizando, ¿sí? Hoy, si uno dice, bueno, vamos a armar una planificación no sé, de la localidad de San Martín, dentro del partido de San Martín, el General San Martín, uno empezaría por un relevamiento. Y quizás hace años uno diría, uy, tengo que buscar a ver quién antes hizo este mismo tipo de trabajo, y hoy quizás ya está todo eso colgado en internet, o de un acceso mucho más fácil, y hay cosas que habrá que actualizar, pero otras que no tanto, ¿sí? La historia de algún monumento, eso no cambia. Entonces, a eso me refiero con que hay características de la planificación espacial que se siguen utilizando, sobre todo esta, la de la ficha de relevamiento, la búsqueda de cartografía o de imágenes del espacio para tomar decisiones. ¿Sí? Si uno dijera, voy a armar un circuito en tal lugar, y bueno, mínimamente vas a tener que armar un mapa, bajarte un mapa, eh, recorrer después la zona, pero mismo hoy en día que no podemos salir a la calle, hasta podemos agarrar el Street View y ir viendo eh, con cierta actualización cómo son las calles, ¿sí? Qué clase de viviendas puede haber y todo. Es bastante loco, ¿no? Pensar eso. Y como les digo, no estamos yéndonos a 50 años atrás, 10 años, 20 años atrás, estas herramientas no estaban tan divulgadas y tan accesibles como lo son hoy. ¿Venimos bien con esto, con lo espacial? Priscila, sos la única que quedaste con cámara, gracias. Todo lo demás están, ya se aburrieron, se pusieron en la cama a escuchar. No, estamos acá. Estamos. Bien, nos quedaría el último enfoque, el enfoque estratégico, que a ver, hay algunas, esto es como una introducción, después la idea es avanzar justamente en este enfoque, ¿sí? Es un enfoque, como les planteaba en los videos y en la clase, que toma más herramientas. El enfoque estratégico toma más herramientas de lo que sería algunas temáticas más relacionadas con el marketing, las ciencias administrativas, ¿sí? Empieza a hacer mucho foco en todo lo que es ese término que es la prospectiva, ¿sí? De decir, bueno, voy a pensar de acá a tantos años. Entonces, en ese sentido, vamos a ir laburando, por ejemplo, el plan federal de turismo. ¿Lo vieron? ¿Es el FETS? Me imagino que sí. Bueno, por lo menos Sí. el primero, la primera edición, además del documento, hay una serie de anexos. Y en los anexos está toda la metodología que se utilizó para acordar los problemas, los conflictos, las potencialidades de los destinos. Eso es un modelo de planificación estratégica bastante piola, ¿sí? Y acá cambiamos esta visión técnica. A ver, en un principio hablábamos del desarrollista con una mirada muy sobre los organismos internacionales, los estados. Después en el enfoque económico, mucho interés del lado de las empresas, del sector privado. En el espacial, los estados, los organismos también internacionales, y sobre todo esa tecnocracia, esa idea de el saber experto, el planificador, ¿sí? Esta idea de Bullón y el modelo que ahí les mencioné y que ahora les voy a mostrar de Cicatur.
del Centro Interamericano de Capacitación Turística, ¿no? Como nosotros somos el saber, ustedes escuchen que son medio giles y tienen que aprender de nosotros, ¿sí? Entonces, en base a eso, todas esas cuestiones, ahí aparece este enfoque que trata de ir desde las bases, ¿sí? Diciendo, bueno, acá tenemos una comunidad. ¿Qué actores involucrados están en esta comunidad? La academia, el sector privado, lo público, ¿sí? Las sociedades civiles, ONGs, sindicatos, qué sé yo, ya ahí empezás a atomizar todo eso y decís, bueno, y están representados acá si nosotros queremos plantear un desarrollo turístico. No significa que preguntémosle a cada uno qué es lo que quieren, ¿no? Tampoco es tan así, pero escuchémoslo a todos, escuchemos las versiones que existen, escuchemos qué intereses tienen y qué conflictos aparecen. Porque si no, parecía que siempre, no, esta es la visión, esta es la mejor forma de hacerlo, esto es lo que aprendimos, de nuevo, el enfoque racional, ¿sí? Esta es la manera de hacerlo, y listo, nos ponemos así, ¿no? Como en el túnel, no me acuerdo cómo se llama, como usan los caballos de carrera, miremos para adelante nada más, pero no podemos observar ahí el entorno, ¿sí? Porque de repente te están diciendo, mirá que acá hay un conflicto, mirá que acá pasa esto, ¿sí? Ahí también hay la perspicacia y la idea interesante de sumar la cuestión política, ¿sí? De ver, porque después es muy notorio cuando uno le pega al conflicto, ¿sí? O sea, que descubrió cuál era el conflicto, entendió por dónde venía la, una, o por lo menos, perdón, descubrió por dónde venía una problemática fuerte en una comunidad y atendió esa cuestión, ¿sí? Y cuando la comunidad dijo, epa, nos están escuchando, estamos siendo representados por esta visión, por este tipo de planificación, como que se empieza a armar un camino un poco más simple, ¿sí? O empezás a tener otro acompañamiento. Pero si te quedás con que, no, acá el problema es la sustentabilidad, pero ni le explicás a los tipos qué querés decir con eso. La comunidad no entiende qué le estás planteando. Podés, eh, podés estar meses tratando de obligarlos a que reciban un tipo de planificación o de idea de turismo según la que vos recibiste en tu formación, pero a los tipos no les va a caber. Los tipos, la comunidad, lo que estoy diciendo es eso, ¿no? Pensemos en cómo bajan muchas veces programas de organismos internacionales también y dicen, bueno, este es el programa STEP de turismo de la OMT. Y te lo aplican acá en la Argentina como, no sé, en Burkina Faso, en Madrid, en España. Y vos decís, son todas las mismas características, ¿no? No se acepta por ningún lado eso. Entonces, la planificación estratégica busca eso, es decir, entendemos una forma de turismo, un direccionamiento, pero sabemos que tenemos que escuchar también a todas las voces que están ahí representadas, ¿sí? Busquemos quiénes son los representantes. Y entonces ahí armando también talleres participativos, ¿sí? Trabajos fuertes con la comunidad. Y bueno, eso es más largo que los otros enfoques, ¿sí? El otro enfoque, quizás el espacial, hacía mucho de su tiempo, lo dedicaba a
hacer un relevamiento exhaustivo de todas las cosas. Lo utiliza para los talleres. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo salimos con un plan de este estilo? Y bueno, después de un año de realizar distintos trabajos en los lugares que van a estar ahí representando o vamos a estar desarrollando. ¿Sí? Vamos a ahondar más en este enfoque, así que tranquis, pero quizás una de las primeras ideas es esta, ¿no? La de involucrar a los actores participantes, pensar en que este es un tipo de planificación que va de las bases hacia el modelo más, hacia las otras partes de la pirámide, ¿sí? Y bueno, también pensar que se trabaja justamente en un escenario volátil, incierto, complejo, ambiguo. Vieron que les ponía yo ese entorno VICA que decían algunos, porque es así, estamos planificando casi sobre la marcha, con un horizonte, ¿sí? Podemos decir, bueno, planificamos al 2025, pero no significa que, listo, ya lo hicimos al 2025, cuando lleguemos a ese año nos fijamos cómo nos fue. No, tenemos que estar todo el tiempo también trabajando esos objetivos, esas metas que nos habíamos planteado, diciendo, ¿la estamos cumpliendo estas metas? ¿Llegamos? Porque nos planteamos, no sé, un objetivo a 5 años, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar a ese punto? ¿Sí? Vamos a tener una clase también de una metodología que es marco lógico, que sirve también para la planificación, los proyectos, etcétera, para trabajar un poquito todo esto de objetivos, de metas, pero digamos que es siempre bastante flexible, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. ¿Preguntas hasta acá? Los cuadros que me mandaron estaban bien, en general. Algunos, como vieron, después se dieron cuenta que había, yo les decía, bueno, armen un cuadro, pero con estas, digamos, con estas columnas. Otros hicieron directamente un resumen. Cuando yo hablaba de los decisores, quería trabajar sobre esto, ¿no? No solamente sobre los autores que relevaron o que trabajaron cierto ese enfoque en particular, sino también, bueno, pensar, ¿este qué es? Un enfoque que estuvo más ligado a los estados, ligado más a los organismos internacionales. Acá cumplió un rol más importante este saber técnico o saber experto. Acá los decisores son la comunidad, la academia, el sector privado, ¿sí? Que sería este último. La planificación estratégica también, ¿qué nos sugiere? Que si nosotros incorporamos a todos estos actores en una decisión o en una planificación, la misma se debería mantener en el tiempo, más allá de los cambios políticos que existieran, ¿sí? Porque nosotros también estamos muy acostumbrados a eso. Viene una gestión nueva y dice, bueno, lo vamos a hacer según esto, según mi librito, según mi cosa. Entonces, este plan que hicieron ustedes, muy lindo todo, pero no nos sirve. Tenemos que hacer otro nuevo, ¿sí? Ahí mismo en universidades, carreras, ¿sí? Que cambia un director y dice, este plan de estudio está más o menos, tenemos que armar un plan de estudio nuevo, ¿no? Tenemos que hacer tal cosa nueva. Porque vienen como la idea de, quizás esto, salgamos de la cabeza que es argentino, ¿no? Porque pareciera que siempre es algo fundacional. Llegamos y refundamos el Estado. Todo lo que se hizo hasta ahora estaba mal. Tenemos que hacerlo bien nosotros. Eso,
tenemos que hacerlo bien nosotros, muchas veces significa, vamos a cambiarle de nombre a este programa, que la verdad que está buenísimo, pero no le podemos poner el mismo nombre, porque ahí estamos diciendo que los otros lo estaban haciendo bien. Entonces le cambiamos el nombre, pero básicamente lo mismo, cambiamos algún nivel de la estructura. Y con la planificación nos pasa esto, ¿no? Es decir, che, y este plan que se había hecho con horizonte a tal año, ¿por qué no se sigue manteniendo? Si justamente todos los actores involucrados estaban ahí representados, todos acordaron en tal modelo. Esa es la gran pregunta. Y quisiera que no se queden con que, esto nos pasa acá en la Argentina, porque somos así, porque tenemos esta cabeza, pasa en todos lados. Es la cuestión más difícil de la planificación, ¿sí? ¿Cómo la continúo en el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo yo logro este consenso y avanzo en esa dirección y tengo el apoyo de la comunidad? Y bueno, básicamente porque tengo que estar todo el tiempo escuchándola, ¿sí? Escuchando las problemáticas que tiene, pero también entendiendo, bueno, hasta qué punto le puedo satisfacer yo, hasta qué punto puedo trabajar otra cosa. Bueno, eso, digamos, no hay una respuesta ahora que yo le diga, no, esto pasa y es así. No, digo, tiro la problemática, ¿sí? Como todos los demás enfoques, este también tiene ese problema. Es decir, bueno, ¿cómo aspiro a algo eh, en el tiempo? ¿Sí? Y es difícil, es dificilísimo. ¿Sí? ¿Se entiende esto que les estoy planteando? Sí, ¿Algún, sí. algún comentario? No. Yo no logro entender por qué se le dice también comunitario. O No, sea, como que dentro, no, claro, no logro entenderlo. bueno, porque involucra a la comunidad, y la comunidad, no la pensemos como la comunidad pequeñita del interior de una provincia X. La comunidad, digamos, como todos los que estamos persiguiendo un bien común, ¿sí? Todos los que estamos involucrados en, eh, en este rol que nos toca como sociedad, ¿sí? La comunidad es algo de lo más difícil también de definir justamente, porque pareciera que es algo pequeño, pero a la vez es intangible, a la vez abarca más gente, pero acá básicamente tiene esa terminación o esa denominación por involucrar a los actores intervinientes, ¿sí? Pero, como les decía, también se va a conocer más este enfoque como el estratégico, ¿sí? Un enfoque que tiene que ver más con, eh, digamos, que toma herramientas de las ciencias administrativas y se plantea justamente planificar a lo largo del tiempo en escenario cambiante, tiene que ser flexible, entonces por eso se piensa en estrategia, ¿sí? Que es más a largo plazo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, como para ir ya cerrando algunas cuestiones, les voy a compartir dos cosas. Acá está. Y les voy a pasar después este texto que dice Antecedentes de la planificación turística en Argentina, evolución y análisis. Este es de Alicia Gemelli. Alicia Gemelli es una autora argentina, es, digamos, un extracto, son pocas páginas, 16 páginas, de un libro un poquito más grande, pero que habla de toda la planificación en la Argentina. Entonces, como para ir eh, poniendo ya más el foco, ¿no? Porque estábamos en la región, como en Latinoamérica, diciendo, bueno, estos son los enfoques,
Pero bueno, ahora vayamos haciendo más, poniendo más la lupa sobre la Argentina, ¿sí? Entonces, acá, primero da un contexto de la planificación también en América Latina, van a ver que menciona a, a organismos como la CEPAL, el ILPES, que era un organismo dentro de la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Ya nos toca un poquito más de cerca esto. Y después empieza con la planificación del turismo en la Argentina. De nuevo, este texto, digamos que también parte de el año 66. Digamos que es una visión de esta autora. Y es una historia que justamente corta con la etapa previa. Y no hablo solamente del peronismo que planificó, ¿sí?, el turismo. El turismo estuvo dentro de el segundo plan quinquenal. Digo también de la planificación, por ejemplo, en los parques nacionales en 1930, ¿sí? La planificación de la ciudad de Bariloche, también con Bustillo, la planificación en Mar del Plata, ¿sí? Pero esto es como, este texto está más orientado a la planificación en el conjunto, en la planificación como en el Estado nacional. Entonces, acá va a nombrar también Cicatur, ¿sí? Lo que les mencionaba como uno de los organismos más relacionados con el enfoque espacial, ¿sí? Entonces ahí van a tener una idea de, bueno, cómo se forma el Cicatur, ¿sí? ¿Quiénes empiezan a estar involucrados? Bullón, ¿y quién es otro? ¿Qué era lo que estaban buscando generar? ¿Sí? Bueno, es un texto bastante simple. Acá tienen todo también un cuadrito de los distintos eh, planes que se van haciendo, o distintas cuestiones. Y ven Cicatur OEA, todo lo que correspondió a eso, los 70, los 80, y ya no llega mucho más porque este texto es creo que llega hasta el 86, no, en los 90, o sea, ¿sí? No llega mucho más. Entonces, hasta ahí una parte. Después vemos otra. Y también, stop share, se vio bien eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Este es otro cuadrito, no sé, presentación, que era un póster que presentamos en su momento para un evento que habíamos hecho con el profesor Capanegra, y hicimos también ir mostrando una especie de línea de tiempo. Es corta, llega hasta el 2010. ¿Sí? Nos faltaría después esta partecita de los últimos 10 años. Pero rápidamente mostrarles, ¿sí?, algunos de los actores o nombres propios que tuvo la planificación o que cumplieron roles importantes en el sector del turismo nacional. Entonces acá rescatar algunas partes, ¿no? Como por ejemplo los antecedentes, ¿sí? Porque podríamos empezar a hablar de turismo desde, como se entiende, digamos, a la fecha, desde 1958, con la aparición de la primera ley de turismo, ¿sí? Pero antes, como les decía, el segundo plan quinquenal, y aún antes los parques nacionales, el primer congreso del ACA, y eso también es interesante. ¿Sí? Por ejemplo, acá habíamos encontrado el debate de esa ley,
Y lo que se hablaba, ¿sí? Dice, en la medida que el turismo internacional se intensifique, se capitalizará el país, se removerá la economía, se abrirán perspectivas de nuevos ingresos de hombres y de capitales, ¿sí? El turismo, de nuevo, pensado como un rol económico importante. ¿Sí? Después tenemos ya hacia el 66 un funcionario ahí, secretario de Difusión y Turismo, dependiente de la Presidencia de la Nación, Federico Fricknecht. Nada, un corte bastante más ligado a una derecha más rancia, así admirador de Franco, de Hitler, y no, digamos que ni siquiera lo ocultaba todo eso. Bueno, nada, les voy a pasar esto como para que vean que el turismo no surgió con el Ministerio de Turismo o nada más que con los últimos años, ¿sí? En el 73, en realidad sí, antes, del 71 al 75, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad ya mencionaba unas cuestiones de turismo. En el 73, con la vuelta de Perón, se presentaba este plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, y bueno, tenía algunas cuestiones. Después acá vemos cómo ya durante la dictadura algunos funcionarios, ¿sí? Antonio Torrejón, que era secretario de Turismo entre el 76 y el 78, Guillermo Lustó Egui, secretario de Turismo entre 1980 y 1982, ¿sí? Entonces, como para que pongan también en contexto o que se apoyen también con este texto que les paso de Alicia Gemelli, con esto para verle las caras, digamos, a los funcionarios, ¿sí? Entonces, hubo, ¿sí? Justamente todo, durante esta época, en los 70, todo ese accionar del Cicatur, y bueno, cómo se trabajó acá. Hubo un plan de turismo en el 78, en el 77, no me acuerdo bien exacto el año, ¿sí? En el 86 la creación de la Secretaría de Turismo. Yo hago una pregunta. ¿Quién habla? Luna. Luna, decime. Sí, no, en cuanto a los años, pues estamos hablando de 1976, por ahí donde estaba la dictadura militar, ¿cómo se manejó el turismo? Y justamente tenés uno de los focos que muchas veces se piensa que no, que seguía todo, que no se hizo nada, y de repente tenés, por ejemplo, la organización del Mundial del 78, la, la, la aparición, eh, el debate todo por la ley de hotelería, que también hace que llegue al país la cadena internacional Sheraton, ¿sí? Entonces, era un turismo ligado a los grandes capitales, un programa más de un enfoque más pensado desde el desarrollo económico, ¿sí? Eh, entonces, pero se quería mostrar cierto aspecto de la Argentina, obviamente, presentarle a la Argentina como tierra de recursos naturales, etcétera, etcétera, pero no se pensaba otra cosa. No, les voy a pasar después extractos de ese plan, pero fíjense que justamente Antonio Torrejón, ¿sí? Que, bueno, hace poquito falleció, pero muchas veces, oh, el Antonio Torrejón, cuánto sabe de turismo, etcétera. Y sí, era funcionario durante la dictadura, eso nunca nadie se lo cuestionó mucho, ¿sí? Eh, Claro. pero sí, 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 hubo planificación, hubo hasta planes de turismo. Eh, Entonces, en relación a los textos, esto de planificación, se puede decir que durante la dictadura militar hubo un enfoque económico. sí, podríamos decir eso, sí, sí. Mientras tanto, en el resto de América, el centro este de capacitación
Cicatur, actuaba más a nivel regional, entonces planificando ahí en Cancún, en otros lugares. Y después, bueno, ahí ya ven, ¿no? Los 90, Francisco Mayorga, Paco Mayorga, ¿no? Entre el 90 y el 99, la Argentina, el país de los 6 continentes. Este era el modelo básicamente pensado en la cuestión más de naturaleza, ¿sí? Pensar la naturaleza. Y después, bueno, en el 2001 se trata de armar el Ministerio de Turismo, iba a ser Hernán Lombardi, el que era secretario, iba a pasar a ser ministro, y obviamente la crisis del diciembre del 2001 pone en jaque todas esas estructuras, y queda ahí, sigue en secretaría muchísimos años. Eso lo podríamos ver la semana que viene, si les parece, y va variando, ¿sí? Digamos, de ministerio. Pasa por industria, pasa por producción, pero siempre mantiene el rango de secretaría. En el 2010 se crea el ministerio, y veríamos cómo en el 2018, ¿sí? Baja de nuevo a secretaría, y hoy podríamos hablar de esto, una secretaría dentro de un ministerio, pero de deporte y turismo. Entonces, turismo ahí va boyando, va pasando por distintas áreas, y bueno, es lo que justamente tendríamos que ir siguiendo, ¿no? Con la problematización y el debate. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No, por el momento no. ¿No? Bueno, ¿les pareció bien esta modalidad? ¿Podemos mantenerla? Dale, sí. ¿Sí? ¿Les sirve? Sí, fue bueno, Sí, bueno. es mejor. Sí, por mí sí. Bueno, está bueno, si nos vemos, nos escuchamos un poquito. Y bueno, sigamos entonces. Les voy a mandar esto entonces ya para empezar a, digamos, a apuntar más hacia la Argentina, el texto de Gemelli, y digamos, cuadrito ahí muy simple con alguno de los personajes. Podría incluirles también, hay un texto de Capa Negra, voy a ver si también se los paso, para que vean también, sobre todo esta primera parte, del 58 al 76. Eh, y podríamos pensar para más adelante ver estos documentos históricos. Tengo que ver la forma de presentárselos, porque justamente los tengo todos en papel, entonces voy a ver si puedo escanear algunos, porque sí, yo suelo llevar a clases, bueno, las revistas de turismo técnico que hicieron durante una época, todas esas cuestiones, así que voy a ver si puedo escanearles algo, así ven qué se discutía a raíz de esta pregunta de Luna, ¿no? También durante la dictadura, qué aparecía, qué se generaba, esas cosas. Bueno, estimados y estimadas, seguimos otro día, y les mando esto, ¿sí? Cualquier cosa me escriben por el campus o por el mail, y vamos hablando. ¿Vale? Dale, profe. Gracias. Vale, profe, genial, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos hablando. Gracias. Chau. Gracias. Chao, profe, gracias. Chau.